FM 89.1, Radio Universidad. Hoy no tenemos consultorio, pero sin embargo consultamos con un especialista porque el día lo amerita, si bien son temas que hemos tocado en otras oportunidades, dedicarle siempre espacio a prevenir el cáncer de mamas, nunca está de más. Y saludamos a la doctora Ana Del Vecchio, ginecóloga especialista en cuestiones mamarias. ¿Qué tal, doctora María Braga? La saluda del otro lado Mauro Jardón. Hola, buenas tardes María, buenas tardes Mauro, un placer estar hoy a la tarde con ustedes y que me hayan llamado por este tema. Mauro al principio comentaba que pese a que quizás es una de las campañas sobre salud más persistente, más visible, que año tras año suma celebridades incluso para visibilizar la temática, sigue siendo un tipo de cáncer frecuente, sigue siendo una causa de muerte importante para las mujeres en nuestro país. ¿Cuál es la situación hoy del cáncer de mama? La situación hoy es que si bien el cáncer de cuello se lleva toda la batuta, ya tenemos una población joven vacunada con la vacuna del HPV y eso debería disminuir con el paso de los años la incidencia del cáncer de cuello. El cáncer de mama todavía no tiene una prevención primaria, no tiene una vacuna, por lo cual es el segundo enlistado de frecuencia, pero a su vez es el más agresivo y el que mayor cantidad de muertes lleva por año por cáncer. Es paradójico esto, doctora, ¿no? Porque por un lado tiene un índice de mortalidad muy grave cuando se encuentra en estadios muy avanzados, pero detectado a tiempo, tiene muchísimas chances de curación. Sí, eso es cierto. El problema es que, como todas las enfermedades que se debería hacer prevención, la falta de el control, la falta de la educación y la persistencia en el control para hacer prevención va de la mano del diagnóstico tardío. En consecuencia, por más que uno esté hablando todos los años, como bien vos decís, creo que la enfermedad a la cual le estamos dando más insistencia y el caballito de batalla, por lo cual todos los ginecólogos estamos abrazo partido, es con el diagnóstico del cáncer de mama. Si bien es cierto que hay muchísimas mujeres que la cuentan y gracias a Dios la cuentan como un episodio dentro de su vida, otras que la cuentan como una enfermedad crónica porque han avanzado tanto las medicaciones que pasó a ser una enfermedad crónica en su vida, que conviven con ellas a pesar de no estar curadas totalmente, pero no es la causa con la cual tienen que pensar en un desenlace terrible porque la enfermedad está frenada, pero existen otras mujeres que por miedo, por dejadez, porque se abocan al cuidado de su familia, terminan no haciendo la prevención que corresponde y para cuando llegan al control, llegan al control tarde y mal. Entonces, un diagnóstico tardío hace que nos encontremos frente a la imposibilidad de poder hacer un tratamiento completo y que la paciente esté totalmente curada posterior al tratamiento. Más allá del diagnóstico que muchas veces puede ser tardío, después vamos a profundizar sobre todas las cosas, sobre el tema de la prevención, de los factores de riesgo y demás. Pero pensaba yo, ¿qué pasa cuando ya hay un diagnóstico, ¿no? Que sea un diagnóstico hecho en tiempo y forma, o sea, un diagnóstico tardío. ¿Hay mujeres que incluso se resisten a los tratamientos? No. Tenemos hoy por hoy un abanico de tratamiento. El tratamiento es un traje a medida, tiene que ver con el tipo de tumor, el tipo celular del tumor, el tamaño del tumor, el tipo de diagnósticos que se hizo sobre la axila, si la axila tenía ganglios con enfermedad o sin enfermedad, unos estudios que se hacen frente al tejido que se saca, que es los receptores,
esos receptores que se realizan con el nódulo ya extraído de la mama, nos va a hablar de cuál es el tipo de tratamiento más efectivo que podemos llegar a ofrecerle a esta mujer frente a este diagnóstico. Entonces, frente a esta situación, habitualmente las mujeres no se resisten al tratamiento. Habitualmente les buscamos cuál es el mejor tratamiento para ellas mismas y después cuando nos vienen y nos preguntan sobre, y no voy a decir terapias alternativas porque no son terapias alternativas, sino otro tipo de tratamientos que todo el mundo conoce frente a la posibilidad de medicación de tipo naturista y medicación. Nosotros no le decimos que no a nada, mientras no abandonen el tratamiento original y el tratamiento ortodoxo. Entonces eso habilita a que la mujer se siente contenida con el tratamiento que su médico le indicó, más el tratamiento, con lo cual ella se siente contenida dentro de otro sistema y dentro de otro formato. Pero la paciente que presenta cáncer de mama no es una paciente negada al tratamiento, y al contrario, la necesidad de salud, la necesidad de estar libre de enfermedad hace que a rajatabla cumplan todas las pautas establecidas frente a un tratamiento. Perfecto. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. Me quedaba anteriormente cuando hablaba del diagnóstico, porque estoy viendo en las últimas campañas, sobre todo en este tiempo, ¿no? Obviamente en este mes, con el autoexamen, ¿no? El autodiagnóstico y enseñar cómo hacerlo. Pero también, digo, hay algunas cuestiones que no son detectables, ¿no? En ese autoexamen. ¿Cuán importante es este autodiagnóstico y el hecho de realizar una mamografía, ¿no? Que entiendo debe ser el método más efectivo para el diagnóstico temprano? ¿Cuál es ahí, cómo es el tiempo, por lo menos, en el que se detectan los primeros momentos que se puede detectar con el autoexamen, y cuándo es necesaria la mamografía? ¿Se entiende lo que pregunto? Digo, si bien es algo importante, sí, te entendí, ¿no? Es determinante. te entendí. Primero, no hay nadie que sepa mejor revisarse las mamas que la propia mujer. Nosotros ya hacemos la campaña del autoexamen en la primer consulta del adolescente, como para que sepa el cómo se realiza y qué tocar y a qué le llame la atención y qué no. Obviamente, que es lo que vos decís, para cuando lo descubre en el autoexamen, es un nódulo o un tumor grandecito. Entonces, no estamos llegando demasiado temprano. Siempre que se descubre en un estudio de control, en un estudio de imágenes de control, va a ser mucho más chico que lo que aparece en el autoexamen. No es lo mismo mamas que tienen poco volumen, donde un nódulo muy chiquito puede ser palpable por la misma mujer, a mamas que tienen mucho volumen, donde tiene que tener un tamaño considerable como para que sea palpable por la misma paciente en el autoexamen. Pero frente a los pedidos de estudios, los estudios tienen que ver de acuerdo a la edad de la paciente, la cual tenemos delante en los controles de mama que tenemos que realizar. Una paciente joven, habitualmente el control de las mamas se hace con ecografía mamaria. Aun cuando uno no le palpa nada, una ecografía mamaria en una mama que puede tener o no puede tener implantes protésicos, no importa, en una mama joven va de rutina como para quedarnos tranquilos que no haya nada que no sea tan pequeño que se nos escape en el alcance de la revisación mamaria y que esté dentro del chequeo correspondiente al control anual. Una paciente, según las normativas, va a ser después de los 40 o después de los 50, según tenemos en cuenta la Sociedad Argentina de Mastología o el Instituto de Oncología, en forma rutinaria va a tener una mamografía de control una vez por año, seguramente después de los 40, donde ya está instituido en nuestra sociedad. ¿Existen otras alternativas distintas? Sí. Aquella mujer que tuvo
un antecedente familiar de un cáncer de mama, generalmente empieza con controles periódicos en edades más tempranas de lo que empieza el resto de la población, y con controles distintos que hacen que uno esté más encima de esa mama, con mamografías que son de una forma en particular, como una mamografía magnificada, una focalizada, que eso me va a dar el estudio de una zona que hace mucho tiempo no existía. Y hoy por hoy, como para tener una mayor certeza, existe, gracias a Dios, la resonancia, que frente a una duda entre la mamografía y la eco, el desempate en un estudio así lo va a tener la resonancia. Y con esto todavía no hicimos ningún estudio invasivo ni ninguna otra cosa que pueda llegar a ser doloroso, solamente con estudios por imágenes, y ya tenemos un diagnóstico casi de certeza frente a una mama que decimos no tiene nada cuando la mamografía y la ecografía dio todo normal, o no tiene nada cuando nos quedaba alguna duda y la mamografía, la ecografía y la resonancia me dice que no hay nada dando vuelta en esa mama. Pero bueno, obviamente vamos teniendo estudios de diagnósticos que cada vez son más específicos, con mayor fidelidad, con mayor diagnóstico. Si nosotros vemos que los teléfonos celulares y las cámaras de foto en los últimos 10 años han mejorado ostensiblemente la imagen, eso mismo nos pasa a las imágenes de las mamografías y de las ecografías. Los aparatos nuevos tienen una definición de imagen que nos permiten hacer un mucho mejor diagnóstico de lo que podíamos hacer hace 15 años atrás. Más el hecho de el personal que maneja esos aparatos, que está muchísimo más preparado, porque ya se preparan específicamente para ver y diagnosticar mamas. ¿Y la edad en la que una mujer decide ejercer la maternidad tiene algo que ver o puede influir en algún concepto que tenga que ver con mayor exposición a un cáncer? Si yo te debo decir que era lo que se decía históricamente, se decía que aquella mujer que había amamantado mucho tiempo, que no había tomado anticonceptivos durante mucho tiempo y que tenía mucha cantidad de hijos con un inicio temprano de su deseo de paridad y demás, tenía menor propensión al cáncer de mama. Hoy por hoy la población no es así. Hoy por hoy los factores ambientales, los factores hereditarios, los factores que tienen que ver con el hecho de la alimentación, y no sabemos cuántos factores más, hacen que todo esto que vinimos aprendiendo todos nosotros cuando empezamos a estudiar, en realidad quede un poco en segundo plano. No es tan así que una mujer que comenzó con su deseo de maternidad en edades tempranas no vaya a tener cáncer de mama, porque se ha visto que tenemos mujeres que sí lo tuvieron, y que aquella que nunca tuvo hijo vaya a tenerlo, porque no es así. Hay mujeres que llegan a los 80 y algo de largos años sin estar embarazada ni una vez, y eso no quita que uno le hace los controles y las pacientes están normales. Toda paciente debe hacerse el control, no importa cuántos años tenía cuando tuvo su primer embarazo. Toda paciente tiene que hacerse el control, no importa si tiene antecedentes familiares del lado materno o del lado paterno. Esto que sí es cierto, le hacemos un poco más de hincapié a aquella que nunca tuvo hijo porque estuvo sometida a los cambios hormonales durante más años en su vida, pero no le quita la opción a que la otra mujer también lo pueda llegar a tener. Entonces, la realidad última es que hoy por hoy el chequeo, el control y los estudios los tienen que hacer todas de rutina después de la edad de los 40, y por sobre todas las cosas
después de la menopausia, ¿sí? Después de los 50, donde los niveles hormonales van descendiendo, donde ya las mamas no están afectadas por los cambios hormonales normales del ciclo menstrual, en esta edad sí o sí el control se debe realizar en toda mujer que consulte, no importa por qué, porque el control lo puede pedir el médico clínico, no tiene que ser especialista en mastología el que pueda pedir una mamografía de control en una paciente de más de 50 años. Lo tiene que pedir el médico de cabecera al cual la paciente está consultando para no perder la oportunidad de control en el momento en el cual está sentada del otro lado de un escritorio. ¿Cada cuánto los controles entonces, doctora? Una vez por año. Hablábamos recién no de no los importa riesgos. la edad, el control es una vez por año. Perfecto, y si hay riesgo hereditario, empezarlo antes, ¿no? Si hay antecedentes. Si hay riesgo hereditario, empezarlo antes. Perfecto, pero no, esto no implica aumentar la cantidad de controles periódicos, simplemente empezarlo. No, el aumentar la cantidad de controles periódicos tiene que ver con si en el control se encontró algo que no es sospechoso, pero que no estaba en el control anterior, por ahí la van a citar a los 6 meses. Perfecto. O por ahí le van a pedir otro estudio a los 6 meses para ver que no crezca, no cambie de tamaño, no cambie de forma, no tenga nada fuera de lo normal. Pero si no, un control anual alcanza y sobra. Bueno, más allá de este riesgo hereditario sobre el cual los médicos y médicas no pueden hacer mucho, salvo esto de adelantar los controles o intensificar esto de la toma de conciencia, ¿no?, en estas pacientes, hay otros riesgos, factores de riesgo que sí pueden ayudar, se pueden controlar y pueden reducir las posibilidades. Hablábamos recién del estrés, de los estilos de vida. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que se sugiere para tener un menor riesgo de padecer cáncer de mama? Bien, cosas muy puntuales que tienen que ver con el estilo de vida saludable, ¿sí? El sobrepeso, el tejido graso depositado, en el tejido graso se deposita habitualmente los estrógenos. Entonces aumenta la predisposición de tener más cantidad de estrógenos residual y en consecuencia poder tener en algún momento cáncer de mama. Entonces una forma saludable es disminuir el peso corporal para tener la menor cantidad de tejido adiposo en el organismo. 2. El cigarrillo inestabiliza los epitelios, no solamente el epitelio respiratorio, el epitelio del cuello del útero, el epitelio que está dentro de las mamas. Entonces, la paciente fumadora, uno lo que les indica es por salud, porque hoy por hoy con el COVID y con el EPOC y con todas las enfermedades respiratorias no está bueno, pero a saber que el cigarrillo no es bueno tampoco para la predisposición a los cánceres, en este caso al cáncer de mama. 3, con respecto a la vida saludable, en todos lados está especificado que obviamente los alimentos procesados que tienen contenido químico, que tienen mayor elaboración, hace que no son agentes que no sabemos a tiempo posterior qué es lo que nos pueden generar en el organismo. Cuanto más saludable estemos comiendo, cuanto menos procesada sea nuestra alimentación, es lo más recomendable frente a esto. Y por último, con respecto a el consumo desmedido del alcohol, el alcohol también en una forma remota altera los epitelios y también produce una mayor predisposición al cáncer y en este caso el cáncer de mama. El resto es personal, el antecedente familiar de cáncer de mama, el antecedente personal de otros tipos de cáncer endocrinos, como por ejemplo un cáncer de tiroides en la misma paciente, hace que uno por ahí esté estudiando otras glándulas dentro del mismo organismo, el cáncer de mama familiar que no tiene que ver solamente el materno, sino que el antecedente de la familia paterna también incluye, ¿sí? Otros factores predisponentes a estudiar es la paciente que tiene
una mama densa, porque una mama densa es más difícil de estudiar que una mama. ¿Qué significa una mama densa? Una mama que no tiene el reemplazo adiposo. Mujeres que deberían ya empezar con el reemplazo adiposo de la posmenopausia y que no lo tienen, en esa mama es más difícil hacer el diagnóstico, así como es difícil hacer el diagnóstico en una mama que tiene colocada una prótesis, no porque sea factor predisponente y da posibilidad de cáncer, las dos cosas, la mama densa o la prótesis colocada, sino porque esto hace que cuando estamos haciendo los estudios nos cuesta mucho trabajo ver bien con detalle el tejido mamario. Entonces uno por ahí le hace algún hincapié en estas mujeres como para que no dejen de venir al control al año, que no vengan más tarde, como porque si pasó algo desapercibido en el control del año anterior, porque es más complicado de ver, no nos pase más de un año sin control esa mama y que podamos hacer un diagnóstico precoz. La famosa mama escondedora, como le suelen decir a algunas profesionales o a unos profesionales. Doctora, por último, y para cerrar, ¿qué pasa porque hablamos del cáncer de mama en las mujeres, porque es el más frecuente y es porque hay casi 20.000 casos por año y porque también es una de las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres? Pero ¿qué pasa con el cáncer de mama en los varones, en los hombres? También existe, y todo esto que estuvimos hablando también tiene que ver con la presencia de cáncer de mama. El hombre tiene la facilidad de que un pequeño nodulito enseguida es palpable. Entonces, la posibilidad de encontrarlo más temprano es mucho más fácil si le prestan la debida atención. Al no tener una glándula mamaria, como vos dijiste, escondedora, entonces cualquier nodulito que aparezca, aun cuando es benigno, si hacen la consulta rápidamente, es fácilmente accesible para el diagnóstico y fácilmente accesible para el tratamiento quirúrgico que corresponde. Aquel varón que su mamá, su hermana, su tía tiene cáncer de mama, no significa que tenga que ir sistemáticamente al mastólogo a hacerse revisar una vez por año, pero con que aprenda a hacer el examen mamario y encontrar aquella pequeño nodulillo que puede llegar a aparecer. Entonces, eso hace que cuando venga a la consulta lo vamos a encontrar en forma precoz. ¿Es raro? Sí. ¿No tiene la frecuencia que tiene el cáncer de mama en la mujer? Sí, es cierto. Por cada 1.000 o 2.000 cánceres de mama en mujeres, por ahí tenemos algún cáncer de mama en el varón. 2. Habitualmente el varón cuando se diagnostica, no se diagnostica en edades muy tempranas como en las mujeres, sino es el del varón más adulto, el del varón que pasó habitualmente los 60 años. Entonces, la mama está flojita porque al tener menor cantidad de tejido muscular, que es lo que nos pasan a todos con los años, entonces es más fácil de revisar y se encuentra fácilmente. Así que sí, existe y es de fácil diagnóstico y de fácil tratamiento. Bueno, para no quedarnos con el tema analizando de manera binaria, ¿qué pasa con las poblaciones trans? ¿Las terapias de reemplazo hormonal influyen? ¿Tienen algún tipo de influencia o de incidencia en las probabilidades de cáncer de mama? Tenemos las mujeres trans que fueron sometidas a hormonas para generar sus cambios físicos, pero el tejido mamario que tiene sigue siendo el mismo tejido mamario con el cual vinieron de origen, así que sus mamas van a ser pura y netamente aquellas generadas por el implante de silicona. El pequeño tejido que tiene va a tener casi la misma estadística que tiene el varón frente al cáncer de mama. Entonces, a esas mujeres trans lo único que le tenemos que decir es el control que corresponde una vez por año. Al tener implantes colocados va a ser difícil de diagnosticar, en consecuencia va a ir con el chequeo habitual que tiene una mujer una vez por año,
con una ecografía o con una mamografía con técnica de Eklund de ser necesario. El varón trans, si no fue operado, porque si fue operado y ya tuvo su adenomastectomía bilateral, disminuyó muchísimo el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Perfecto. Si no fue operado, tiene que seguir haciendo el mismo control que corresponde a su carga genética. Su carga genética es femenina, el control va a ser una vez por año como corresponde para evitar el diagnóstico tardío. Doctora, impecable, ¿eh? Muchísimas gracias por todos estos datos. No, chicos, un placer estar con ustedes hoy a la tarde y todo lo que sea la manifestación de estudios y la manifestación de chequeos es de la única manera en que tenemos de poder llegar a que la mujer viva sana y plenamente su vida y con una calidad de vida después del diagnóstico de cáncer de mama que hace que no cambie en absoluta su ritmo, sus conductas habituales y demás. Una paciente que llegamos tarde, no solamente le dejamos un producto antiestético, porque no es agradable el tener una mastectomía, un producto antiestético para mirarse en el espejo, sino que su calidad de vida va a estar empeorada porque por ahí va a estar en tratamiento durante toda su vida. Entonces, la idea es que todos lleguemos con un diagnóstico temprano, que esto que están haciendo ustedes, que es altamente loable, es llegar con informe a la población en general como para que nadie haga lo del avestruz, poner la cabeza debajo de la tierra y no ir a los controles, y que el control del cáncer de mama se hace desde que se empieza hasta el último día de la vida. No importa si tienen 70, 80 o 90 años, el control de las mamas hay que hacerlo lo mismo. Doctora, muchísimas gracias. Esto que estamos haciendo no sería posible sin ustedes, sin los y las especialistas que dedican un tiempo precioso, que sabemos que tiene un enorme valor, que lo dedican a charlar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, que tengan buenas tardes. Le robamos mucho tiempo a la doctora, pero valió la pena, impecable, lo que estuvimos charlando con la doctora Ana Del Vecchio, ginecóloga especialista en cuestiones mamarias, es docente además de la carrera de medicina de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza, y la verdad es que fue muy completo, nos habló de los controles, nos habló de los diagnósticos, del postdiagnóstico y sobre todo de las formas de prevención. En la vida, esto terminamos siempre en la misma, ¿no? Cuando hablamos de cualquier tipo de patología, la vida saludable, la alimentación sana, el estilo de vida, el hacer ejercicio, el descanso, son fundamentales para prevenir una gran cantidad de enfermedades. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.